y vamos a tomar algunos ejemplos de cada una de estas y analizarla para ver cómo es que nosotros podremos aplicar esto a nuestras vidas. Vamos a ver la primera, las promesas de Dios. En los 4 evangelios Jesús hace muchas promesas maravillosas, pero antes de reclamar estas promesas para nuestra vida, es importante averiguar a quién fueron hechas estas promesas. Y yo le dije el miércoles que muchas de las veces nosotros vemos a inconversos reclamando promesas cuando bíblicamente no les pertenecen. Y están declarando y están atando y están haciendo tantas cosas, pero no pasa nada. Porque cuando tú estás en la condición de recibir, entonces no tienes ni que hacer nada de eso. Simple y sencillamente las recibes. O simple y sencillamente puedes reclamarlas porque son tuyas. Pero para recibir las promesas necesitas estar en condición, y Dios marca la pauta y pone las condiciones. Por eso necesito enseñarte esto. Los autores del Evangelio establecen una clara distinción entre las palabras que Jesús habló a sus discípulos y lo que dijo a las multitudes o a las otras personas que no eran discípulos. Y yo te dije que a los discípulos les habló 900 versículos y a los no discípulos 860 versículos. Pero yo te hablaba una cosa. El miércoles dije yo que a Jesús hablaba parábolas. ¿Y qué son parábolas? Palabras son ilustraciones de hechos o sucesos reales que ya pasaron en otro tiempo, o verdades ocultas reveladas a nosotros. Entonces, otra vez, ¿cómo le vas a dar verdades reveladas, ocultas, que son reveladas a nosotros, a quienes no saben qué hacer con ellas? Otra vez, ¿cómo le vamos a dar las perlas a los cerdos? Otra vez, ¿cómo Dios va a revelar su pacto a quienes no tienen qué? Intimidad con Él. Entonces Jesús, Señor, ¿por qué les hablas con parábolas? Dice, porque a ellos les toca que les hable con parábolas. ¿Y sabe cuál era la razón? Jesús la dice claramente. Y Jesús dice es que ellos oyendo no entienden, viendo no ven, oyendo no, o escuchando no oyen. O sea, que se les puede decir lo que sea, enseñar lo que sea, se les puede ministrar lo que sea, se les puede hablar del reino, de la revelación, de mil cosas, pero para ellos no es nada. Mas sin embargo ustedes, los discípulos, les es menester conocer del reino, conocer el pacto, dice el Salmo 25. ¿Por qué? Porque entonces nosotros somos guiados y dirigidos por ese pacto, por su palabra. ¿Estamos aquí? Porque le escuchamos y tomamos a su autor en serio. Porque le escuchamos y queremos cumplir con ella, por amor. Porque le escuchamos y estamos interesados en hacer lo que Dios dice y lo que Dios manda. Entonces les dije yo que el rasgo que caracterizaba a los verdaderos discípulos era que el compromiso. El compromiso era un rasgo muy caracterizado en la vida de los verdaderos discípulos. El compromiso, que no importa qué, no importa cuándo, no importa qué, vamos. Si tú lo dices, Señor. Y por eso cuando Jesús conoce a Pedro desde el principio, la primera vez, Pedro estaba lavando sus redes, y lavar las redes representa un fracaso en la vida de Pedro porque no había pescado nada. Y Jesús lo halló fracasado a la orilla del mar lavando las redes. Había pescado toda la noche y no había sacado nada, y estaba lavando las redes. Lavar la red en ese sentido en la vida de Pedro representaba un fracaso, y Jesús le pide su barca y comienza a predicar. Y cuando termina de predicar, dijo Pedro, quizá no pesco nada, ilustrando, pero quizá voy a ganar algo porque estoy rentando mi barca. Pero terminando esto, Jesús le dice, boga mar adentro, y Pedro quizá está pensando qué va a pasar aquí. Ya no hay a quien le hable, ¿no? Entonces Jesús se enfoca a la multitud, les habla de la salvación, si tú quieres, pero después da un giro y se enfoca en Pedro.
Nota, dejó la multitud. Multitud, estamos hablando 2, 3, 400 personas o más. Dejó la multitud y se dio un giro y se enfocó totalmente en Pedro. Entonces, como diciendo, Pedro, ahora es contigo el asunto. Y el asunto con un discípulo es personal, no multitudinario, es personal. Entonces Jesús se da un giro y dice, ahora vente, métete para adentro. Y ya cuando se mete para adentro, Jesús, escucha, Jesús primero tiene que demostrar su poder para ver la respuesta a ese poder. Entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, tira tu red. Y viene la oposición. Señor, toda la noche hemos pescado y no. Chécate. Más en tu palabra. Jesús dijo, este ya está listo. Cuando ya saca todo y no podía sacarlo, tuvo que pedir ayuda a las demás barcas y todo. Y entonces Jesús le dice, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres, como diciendo, pasaste la prueba, vente. Vente. Ahora escucha, desde ese día Pedro se comprometió tanto con Jesús en su discipulado que últimamente aquello que él creía lo llevó a morir en una cruz, pies para arriba y cabeza para abajo. Y dijimos que si tú crees en algo y ese algo no te transforma, entonces nunca creíste. Porque aquello que tú crees te tiene que transformar. Entonces ellos se habían comprometido de manera incondicional a seguir y a obedecer a Jesús sin importar lo que les costara. Jesús mismo estableció la condición: el que no lleve su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27 y 33. Ok. Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, pero tengo que continuar. 2. Los mandamientos de Dios. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y yo hablé de que Jesús estaba ganando adeptos y muchos de estos eran judíos, y los judíos salían de su religión y seguían a Jesús. Y a los judíos que habían creído en Jesús, en Juan 8:31 Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Le dijo algo por el estilo de: ¿quieres ser mi discípulo? Tienes que cumplir los mandamientos de Dios. Pero si quieren lo vemos. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Y note otra vez, vamos a que seréis ¿qué? Verdaderamente. ¿Por qué verdaderamente? Porque había, y esos falsos se manifestaron en el capítulo 5 o 6 de Juan, donde Jesús les habla de comer su carne y beber su sangre, y esos se fueron. Esos mostraron cero compromiso. Entonces uno de los rasgos muy caracterizados de un discípulo es: te voy a seguir. Y dijimos que ahí mismo Jesús voltea y les dice a los 12, ¿también quieren irse? Entonces los comprometidos entendieron que Jesús no era un plan B, Jesús era un plan A, y no había plan B. ¿A quién iremos, Señor? Si sabemos que tú eres el Cristo, ¿a quién iremos, Señor? En ningún otro hay salvación. Y me gusta esto porque nunca debemos de buscar otra opción. Jesús es nuestra única opción. Entonces nuestra respuesta a los mandamientos de Dios, revela nuestra verdadera condición espiritual. Nuestra respuesta a los mandamientos de Dios
revela nuestra verdadera condición espiritual. Esto no se trata de apariencia, esto no se trata de decir, esto no se trata de hablar, esto se trata de ser, simple y sencillamente. El obedecer sus mandamientos es una prueba de que lo conocemos. En la Biblia hay muchos mandamientos que cubren diferentes áreas de nuestra vida, pero Jesús los resume todos en un mandamiento que prevalece sobre todos los demás. Un mandamiento nuevo os doy, ¿qué? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también améis a unos a otros. En esto conocerán todos que son, ¿qué? Mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34 y 35. Entonces, al obedecer este mandamiento cumplimos toda la ley. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. El amor es el propósito final por el cual todos los demás mandamientos fueron dados. El amor es el propósito final por el cual todos los demás mandamientos fueron dados. Y yo te hablé y te dije que en el Antiguo Testamento, como no había una manifestación del Espíritu Santo, no había amor. La gente obedecía por otras razones o motivos. O sea, había otra motivación para obedecer. Pero en estos tiempos nuestra motivación para obedecer a Dios debe de estar basada en el amor. Todo lo que hacemos, todo lo que obedecemos a Dios, esto debe estar basado en el amor. Es decir, lo que me motiva a mí a obedecer a Dios o hacer algo por o para Dios o para alguien debe de ser amor. Y dice la Biblia, amor no fingido. O sea, sin apariencia. No, o sea, se finge cuando no hay algo. Cuando hay algo no se tiene que fingir. Otra vez, se finge cuando no hay algo. Porque cuando hay algo, esa esencia habla por sí misma. No necesitamos tratar de reemplazarla o de tratar de demostrar que sí la tenemos, cuando en realidad no la tenemos. Porque cuando la tenemos no tenemos ni que vestirla. Hasta desnuda habla. Primera Timoteo 1, 5 al 6. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, porque hay corazones sucios, y de buena conciencia, porque hay también malas conciencias, y de fe no fingida, porque también hay fe fingidas, de las cuales cosas, desviándose algunos, diga conmigo, yo no, ok, se apartaron a vana, ¿qué? Palabrería. Ahí te va, ¿listo? Cualquier actividad religiosa que no produce amor es simplemente un esfuerzo perdido. Y entonces yo te digo lo que dije el miércoles en parte. Debemos de ser la clase de persona como Jesús, que cuando alguien venga a nosotros puedan sacar algo de nosotros. De hecho, no algo, sino virtud. La mujer del flujo de sangre había malgastado todo lo que tenía, ya no tenía nada más para gastar. Estaba perdida, desechada. El capítulo, parece el 25, 15 de Levíticos decía de que una mujer así debían de correrla de su casa. Así de que muy probablemente esta mujer la habían corrido. ¿Es el 25 o el 15? Entonces esta mujer había perdido todo, ya no tenía nada, no tenía familia, no tenía dinero. Pero ella oyó que Jesús iba a pasar por Capernaum y fue donde estaba él y tocó el borde de su manto. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro, sarcástico, dice, ¿cómo me preguntas quién te tocó? ¿Que no ves que estás en una multitud? No, Pedro, es que tú no entiendes. O sea, alguien me tocó de tal manera que sacaron virtud de mí. Y dice la Biblia que en ese momento volteó y vio a la mujer. Y la mujer, y le dice, mujer, vete, ¿qué? Tu fe te ha sanado. Entonces necesitamos ser, no nomás los pastores, todo discípulo de Jesús necesita tener virtud dentro de sí.
Y esta virtud solo proviene de pasar tiempo a solas con Dios, de una relación íntima y personal con Él, de tiempo de su palabra, de tiempo de ministración, de tiempo de reflexión, dejar que Él nos moldee, dejar que Él nos quite y que Él nos ponga y que Él nos haga a su parecer. Y entonces vamos a ser personas que vamos a tener virtud y mucha gente se nos va a acercar porque tienen necesidad y deseo de lo que nosotros tenemos, y nosotros debemos de ser apetecibles en ese sentido. Por eso Jesús lo seguía en las multitudes. Jesús era apetecible. Es sobre esta base que debemos evaluar nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Pregunta, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿es mi vida una expresión del amor de Dios? ¿Es mi vida una expresión del amor de Dios? Te tienes que preguntar si tu vida refleja ese amor. Te tienes que preguntar si lo que tú haces lo haces por amor, que es la motivación correcta. Te tienes que preguntar si tu vida es como una ofrenda a Dios, si tu cuerpo es como un sacrificio a Dios. Nos tenemos que preguntar esto. Dios no está buscando perfección, está solamente buscando esa relación íntima con nosotros. ¿Estamos aquí? Ok. Número 3, las prohibiciones de Dios. Por lo general, nuestra cultura nos enseña que cuando alguien nos quiere evitar hacer algo que queremos o que nos gusta, nos molestamos con esa persona. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y entonces salen frases como: no te metas en lo que no te interesa, es mi vida, tú ya viviste tu vida, yo quiero vivir la mía, déjame vivir la mía, yo quiero saber lo que se siente, etcétera, 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 etcétera. Las prohibiciones no caen muy bien. A nosotros no nos caen muy bien las prohibiciones. Vivimos en una era en la que en esta era la gente busca la libertad, el libertinaje. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Libertinaje. Yo tengo el derecho de vivir mi vida como yo quiera. En Estados Unidos están pasando leyes donde desde los kinders están dándole estudios y enseñanzas a los niños para que ellos decidan qué es lo que ellos quieren ser. Y están poniendo en las escuelas baños de doble género o multigénero. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese mismo baño puede ir un muchachito y en ese mismo baño puede ir una muchachita. O sea, ya no importa cómo tú hayas nacido o lo que tú eres o quién tú eres. Si eres hombre no importa, es más, te puedes cambiar el nombre. Entonces, pues imagínense el caos que está creando todo esto por la falta de identidad. Entonces no nos gustan las prohibiciones, de veras las prohibiciones nos caen mal. No me gusta que me digan qué hacer, yo quiero hacer lo que me da mi gana. Y quien se oponga a yo hacer lo que me da mi gana, pues por lo general lo hago a un lado, sea quien sea, hasta Dios. Esta es la mentalidad de las personas para quienes no es el pacto. Este tipo de mentalidad es para las personas a quien Dios no le daría esto. Porque si Dios se lo diera a esta clase de personas, ellos seguirían igual, mas no ustedes. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, a los discípulos de Jesús, a los que obedecen sus mandamientos, Jesús les dice esto y lo hacemos. Y al menos eso es lo que Él espera de nosotros. Por eso Él nos da su palabra. A quienes desde el comienzo no tienen ningún interés ni muestran ningún deseo en manifestar la obediencia por amor a esa palabra de Él, Dios no se los da. Por eso escúchame por favor, la Biblia no es para todos. Y no todos son para la fe. O la fe no es para todos. En el mundo una persona se mete
en intimidad con un hombre, con una mujer, aunque no estén casados, tienen un hijo y les llaman matrimonio. Dios llama fornicación. Entonces tú vas a esa pareja y le dices: mira, esta no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida no es que tu hijo es un bastardo. La voluntad de Dios para tu vida no es que haya una maldición desde el inicio. Mira, el plan de Dios para tu vida es: ¿tú crees que escuchan y tú crees que cambian y tú crees que hacen las cosas bien? No. Por eso a ellos no se les prohíbe eso, porque de todos modos están condenados. Esto se le dice a un creyente, un cristiano, alguien que se ha apartado del mundo y que está mal, y Dios pone su vida en orden y muestra su voluntad, para que entonces al atender en obediencia por amor al llamado de Dios, cambia todo, cambia. La maldición se convierte en bendición. En lugar de que el hijo nazca sin padre porque no se casó y sea bastardo, es un hijo bendecido de familia. Hay bendición en el matrimonio. Entonces las promesas de Dios para el matrimonio entran a esa casa. De la otra manera, por más que digan, brinquen, salten, no entran. Entonces vamos a ver las prohibiciones de Dios. 1 Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Aquí Dios nos prohíbe ¿qué? Amar al mundo. Si tú como cristiano o creyente, por ejemplo, andas en los antros, en las ferias, en todas las actividades del mundo, pues en realidad esta palabra no aplica para ti. Tú síguele. Esta prohibición no es para ti. Esta prohibición es para los lavados en la sangre, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los que buscan por amor obedecer a Dios para recibir, para estar condicionados para recibir lo que Dios tiene para ellos. Entonces Dios prohíbe amar al mundo. Nos exige hacer una elección. Nota lo que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Punto. ¿Tu Biblia tiene un punto ahí? Quiero que lo veas, por favor. ¿Sí está ahí? Ok. Punto. Quiere decir que esa es una cláusula. Y después del punto, ¿qué dice? Ok, entonces nota: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Punto. Y la prohibición viene aquí, porque si amas al mundo, entonces el amor del Padre no está en ti. Lo que en realidad te está diciendo es de que tú tienes una elección que tomar, como en toda la vida. Yo tomé un muchacho hoy, estaba aquí hablando con él, le dije: ya has tomado bastantes malas decisiones, deja de estar tomando decisiones equivocadas y comienza a tomar decisiones acertadas. Entonces nos exige hacer o tomar una elección. Podemos amar al mundo. Dios dice que puedes amar al mundo, pero si amas al mundo, Dios dice: no me vas a tener a mí. O sea, Dios te da la elección, tú elige. Por eso yo digo, por ejemplo, un homosexual y dice: yo soy homosexual, y Dios le dice: está bien, yo acepto que tú seas homosexual. Y yo soy homosexual cristiano. ¿Sí? Ahí, perdóname, ahí ya no entra. O sea, Dios respeta el que un hombre o una mujer sean homosexuales,
Pero ellos se tienen que conformar con su homosexualismo al punto de no necesitar a Dios. Entonces nos damos cuenta qué tan necesitados están los homosexuales que quieren ser cristianos. Como que si su homosexualismo no es suficiente. Entonces lo que Dios dice: yo respeto que seas homosexual, pero tú tienes que respetar que yo no te puedo aceptar así. Elección: ¿amas al mundo o amas al Padre? Pero no podemos hacer ambas cosas. Tiene que ser una cosa o la otra: amar a Dios o amar al mundo. Y nota, Dios te dice qué hacer. Es como en Deuteronomio dice, parece que es el 26, dice: de aquí, dice Dios, yo pongo delante de vosotros ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos, dice, escojan qué es lo que quieren. Y lo dice Dios, fíjate, dice: escoge la vida para que vivas. O sea, te pone la vida y la muerte, te pone la maldición o la bendición y te dice: escoge tú. Pero Dios te da la respuesta correcta: escoge la vida. Sí, nos da el derecho, pero también nos enseña cuál es lo correcto. Esta debería ser una característica de padres, de familia, de poder decirle uno a sus hijos: mira, mi hijo, está este camino y está este, el que tú quieras escoger, pero yo te sugiero que escojas este. Esto muestra el amor del padre para con el hijo, en enseñarle lo que hay allá afuera, pero también en enseñarle el camino correcto. Entonces, en el lenguaje del Nuevo Testamento, la palabra el mundo incluye toda persona o toda actividad que no se someta al gobierno justo del gobernante designado por Dios, Jesucristo. Jesucristo. Como tal, el mundo, consciente o inconsciente, está en rebelión contra Dios. Por consiguiente, amar al mundo es unirnos a esa rebelión. Como el mundo está en rebelión con Dios, al unirnos al mundo, nos unimos a esa rebelión contra Dios. En la vida de cada uno de nosotros, la atracción que ejerce el mundo es sumamente fuerte. Hay muchas cosas en el mundo que nos atraen y nos tientan. ¿Alguien sabe de eso? Pastor, ¿y a usted no se le antoja la droga? Claro que se me antoja. Me acuerdo y se me apetece. El cómo me sentía, el cómo me hacía sentir, el cómo evadía problemas. Y es una lucha diaria. Diaria. Por eso no me junto con los que se drogan, porque estaría como un perro viendo un bistec. Por eso es importante las relaciones. Ya más adelante voy a hablar acerca de eso. Es muy importante con quién te juntas. Me dijo un día una persona: nomás ando con usted y no me dan ganas de X. Y le digo: pues júntate conmigo más seguido. ¿Sabías que eso es cierto? Y te juntas con quienes hacen otras cosas, y aunque tú no quieras, por eso tienes que saber con quién te juntas. Entonces hay muchas cosas en el mundo que nos atraen y nos tientan. Algunas parecen ser inocentes, pero llevan en sí el veneno sutil de la rebelión. No lo vemos hasta que caemos en sus garras. Uno de los principales canales de influencia del mundo son los medios de comunicación. Hoy en día ya nadie habla, nadie platica, todos están así. Antes en esta iglesia no lo permitimos, pero hay iglesias, aunque usted no lo crea, en las que están ahí chateando y el pastor predicando. Entonces, necesitamos entender que hay una advertencia de parte de Dios para los nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Jesús, regenerados,
que buscan agradar a Dios y obedecer a Dios por el motivo correcto, que es el amor. Y esa es de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y otras más advertencias que hay, no es la única. ¿Sí? ¿Sabías tú que en Hollywood la mayoría de los productores y los cineastas y todos ellos, la mayoría de ellos son homosexuales? Un día de estos te voy a traer una enseñanza. Estuve viendo un artículo y te voy a traer una enseñanza de los derechos que mire, los homosexuales no solo pelean el derecho de ser aceptados. Los homosexuales pelean el derecho de ser aceptados con sus doctrinas. Y por ejemplo, un cineasta homosexual está peleando por los derechos de que algo del homosexualismo se refleje en sus filmes, pantallas. Y ya ahorita, hoy en día, ya en la actualidad, hay películas, caricaturas donde ya muestra una relación de uno con uno. ¿Por qué? Porque ellos quieren propaganda, ellos quieren manifestar al mundo que lo que ellos están haciendo no está mal. Y tus hijos ven esas caricaturas. ¿Estamos aquí? 4, las advertencias de Dios. Me quedan 10 minutos. En Mateo 24 Jesús habla proféticamente, anticipándose a las condiciones de los últimos días. Empieza advirtiendo contra el engaño. Dice el verso 11, dice: mirad que nadie porque el engaño viene de todas formas, maneras, colores y tamaños, y necesitamos nosotros estar con los oídos y con los ojos espirituales atentos a eso. Eso Hebreos lo llama tener los sentidos ejercitados. ¿Cuáles sentidos? Del discernimiento. Pues tenemos los sentidos del discernimiento del bien y del mal ejercitados. La palabra ejercitado tiene que ver con algo que haces. Estás ejercitando aquello, estás dándole fuerza, estás cuidando. Es como la inmigración en un país, no en México, porque aquí pues entran como quieren, pero la inmigración en un país, tienen la frontera y luego cuidan esa frontera para que nadie entre, porque si alguien quiere entrar, debe entrar por la puerta. Entonces es como lo mismo, es resguardarte, es resguardar lo que entra, ejercitando los sentidos de ¿qué? Del discernimiento. Entonces Jesús le dice: mirad que nadie os engañe. En el versículo 11 vuelve a advertir: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Wow. ¿A cuántos? El engaño es el peligro más grande que confrontan los creyentes en estos días. En Mateo 24 la advertencia de Jesús iba dirigida a los apóstoles que él mismo había escogido, quienes habían estado constantemente con él durante 3 años y medio en su ministerio. Nota, uno de los más grandes predicadores de América Latina en Estados Unidos acaba de dar una afirmación. No voy a dar el nombre por ética, pero acaba de dar una afirmación de que necesitamos dejar de creer en el Jesús de antes, del Jesús de la Biblia, dice. Necesitamos comenzar ahora a creer del Jesús de ahora, dice, el que viene por sola revelación apostólica. Y aunque usted no lo crea, en esa convención miles de personas aplaudieron, brincaron y entraron en un frenesí, porque claro, esa revelación solo viene por medio de él. Y miles de personas están ¿qué? Engañadas. Si estos apóstoles necesitaban una advertencia tal, ¿cómo puede imaginarse cualquier creyente hoy día que no es susceptible a este peligro? Es decir, si Jesucristo les dijo a los apóstoles, a los que iban a continuar con su legado y su ministerio, a ellos, a los más fuertes, a los padres de la fe,
padres de la iglesia primitiva, los pilares y columna, baluarte de la verdad. A ellos les dijo Jesús: mira, que no te engañen, ten cuidado tú. Y luego vemos a Pablo que le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Hay necesidad de entender esto. Si a los apóstoles se les dio de cuidarse, nosotros también nos tenemos que cuidar. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué? Mire, cuando usted ve que hacen un milagro y que hacen esto y que hacen lo otro, no necesariamente está Dios detrás de eso. Verso 10: y con todo engaño de iniquidad para los que ¿qué? No para nosotros, note, no para nosotros. Es importante entenderlo. Claro que sabemos que de ser posible, aún a los escogidos ¿qué? Ok. Note. Por cuanto ¿qué? Note, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Buscaron su propia verdad. Pusieron, que iba a decir, pusieron sus propios límites, pero no existían, no pusieron límites. Se apartaron de Dios, no quisieron nada. Ahora sí, ahí entra Romanos capítulo 1. Queriendo ser sabios, ¿qué? ¿No sabe lo que dice? Se hicieron necios. Y bueno, tantas otras cosas que ya no tengo tanto el tiempo. Entonces Pablo repite esta advertencia en contra del engaño, refiriéndose al surgimiento del anticristo, cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Solo los que se pierden se dejan engañar porque no tienen discernimiento. No tienen discernimiento por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que piensan que cualquier mensaje o ministerio acompañado de señales sobrenaturales necesariamente tiene que provenir de Dios. Moisés vino de parte de Dios al faraón y le dijo: dice el faraón que dejes ir a mi pueblo. ¿Y sabes qué dijo el faraón? ¿Y quién es Dios para que yo le obedezca? Y entonces Moisés agarró la vara que Dios le había dicho que agarrara, y la arrojó al suelo. ¿Y qué pasó? ¿Se convirtió en qué? Ok. ¿Sabes qué hizo el faraón? Ven tú, enséñale. ¡Pum! Parece que tiró uno o dos o tres o no sé cuántos, pero se hicieron culebras también. Te pregunto algo: ¿quién hizo la primera culebra? ¿Ah? ¿Y quién hizo la segunda? Yo te pregunto, ¿cuál es más, la primera o la segunda? ¿Cuál es la que imita? Satanás es un imitador. Por eso él emplea el engaño. Jesús no emplea engaño, porque Jesús es creador. Él habla verdad. Satanás emplea engaño porque no tiene verdad, pero hace ver el engaño como una ¿qué? Se viste de ángel de. Pregunto, ¿hay luz en él?
solo se puede vestir. No dice que el ángel es luz. Los ángeles de Dios son luz. Pero los ángeles del diablo están tan negros que lo único que pueden hacer es vestirse de luz. Y esa es la apariencia que se da. Los hijos de Dios no necesitamos apariencia. Somos verdaderos, somos reales. La obra redentora de Jesús en la cruz ha causado un efecto poderoso, transformador. Ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestras mentes, ha cambiado nuestros corazones, está cambiando nuestros hogares, está cambiando nuestras familias, está cambiando nuestras casas, está cambiando nuestras colonias, está cambiando nuestras ciudades, está cambiando el mundo entero. Somos los que trastornan las ciudades, somos los que trastornan las obras de... Y sabes, gloria a Dios por la obra de Jesucristo, que es tan buena que hasta Satanás quiere copiarla. Y todos sabemos que lo original es lo de mayor valor. La imitación vale poco. Pero ¿quién imita a quién? Entonces tenemos que entender el valor de Jesús, tenemos que entender el valor del sacrificio, tenemos que entender el valor de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, y saber que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que nos ha dado poder, y que nos ha dado amor. Y decía yo algo hoy que fuimos a Medellín con Abdel. Estaba hablando con los dueños y les decía, pues solamente el amor. ¿Dónde estás, Abdel? ¿Te acuerdas qué dije? Solamente el amor quita el dolor. Solamente el amor quita todo dolor. ¿Hay alguien dañado? Con el amor se cura. Porque solamente hay alguien que tiene odio, solamente el amor puede vencer ese odio. Y déjame terminar, me estoy pasando, de hecho me quedan 3 minutos. Entonces escúchame, no importa que allá están sanando y que allá están levantando muertos y que allá, no, que eso, ¿sabes? Una persona muerta, ¿para qué la quiere resucitar? Si Dios ya se la llevó, deja que se la lleve, hombre. O sea, pero en la advertencia Jesús les dijo, aunque les digan allá está el Cristo, y allá está el Cristo, y allá está el Cristo, ¿qué dijo? Por eso hay veces que hay cristianos buscando novedad, hay veces que hay cristianos buscando lo nuevo, hay veces que, no, hermano, la palabra de Dios tiene miles de años. Y ahí te va, la palabra de Dios no ha cambiado. Yo no sé por qué hay gente que saca tantas cosas que ni están en la Biblia, y la gente se deja llevar por esas cosas, ideologías. Si yo te predico algo, no te puedo predicar algo nuevo, porque te tengo que predicar la palabra, y la palabra tiene miles de años. Se duró 1500, en un periodo de alrededor de 1500 años, escrita por alrededor de 50 personajes diferentes. Y como bien dijo alguien, un complot, 2 personas pueden confabularlo y se ponen de acuerdo para decir lo mismo. Pero cientos o miles de personas en tiempos tan largos, no puede ser esto un complot. Esa es la evidencia de la palabra de Dios. Entonces, les decía en la mañana a los muchachos, ¿saben qué? Lo único que los va a hacer libres de todo es Jesucristo. Si tú no sales de aquí libre, no vas a ser libre. Entonces la Biblia enseña que Satanás también puede producir varios tipos de señales sobrenatural. Mira, ¿has escuchado la palabra sobrenatural? ¿Qué entiendes por sobrenatural? O sea, sobrenatural, yéndonos a términos muy simples y sencillos, es no natural. ¿Sí? O sea, rebasó límites. O sea, no natural.
Dios es espíritu, ¿sí o no? ¿Qué es Satanás? ¿Qué es Satanás? Espíritu. Lo sobrenatural de Dios se manifiesta, pero también lo sobrenatural del diablo. Lo que pasa es que muchas de las veces las personas piensan que la palabra sobrenatural tiene que ver con algo espiritual y grandioso. Pero sobrenatural simple y sencillamente está diciendo no de este mundo, en el mundo espiritual, en el mundo que no se ve. Entonces la Biblia enseña que Satanás también puede producir varios tipos de señales sobrenaturales. Entonces el aceptar fácilmente que toda manifestación sobrenatural viene de Dios abre la puerta ¿a qué? Al engaño. Si yo acepto que cualquier manifestación sobrenatural viene de Dios, estoy abriendo la puerta de mi corazón ¿a qué? Entonces hay una sola manera de protegernos del engaño. Debemos recibir el amor ¿de qué? De la verdad, porque solamente la verdad. Y ellos no recibieron el amor de la verdad. Ahora escucha, o tienes la verdad o no la tienes. O tienes la verdad o tienes la mentira. Ellos rechazaron la verdad. ¿Qué tenían? Esto va mucho más allá de simplemente escuchar sermones o aún leer la Biblia. Implica tener un compromiso profundo y ferviente en cuanto a la autoridad de las Escrituras y permitir que éste afecte cada área de nuestras vidas. Este compromiso producirá en nosotros una reacción espontánea en contra de cualquier mensaje o ministerio que no sea fiel a las Escrituras. Podemos escuchar tantas cosas, aún cosas fantasiosas, pero tenemos una obligación. Debemos de aterrizar la idea de el fundamento bíblico. Yo no estaba en el cielo cuando Dios escogió ministerios y yo levanté la mano y le dije yo quiero ir. Todavía no existía yo. Porque Dios, tener gente en el cielo esperando ministerios, quiere decir que Dios hizo algo mal. Quiere decir que Él tiene que escoger ministerios para el genterío que tenía ahí arriba. Eso habla de alguien muy desordenado. Desde antes que nacieses, ¿qué? Te di. Desde antes de que naciera ya sabía Dios lo que era para él. No lo tenía en ningún lugar. Entonces cuando yo pido una base bíblica para eso no se me da. Entonces lo desecho. Lo descarto. Aunque venga de una fuente muy cercana a mí. Entonces yo pregunto, mi hijo, ¿cuál es el sustento bíblico? Dame el sustento bíblico. No, ese no es sustento bíblico. Pero no. Toda palabra que tú vas a hablar del púlpito tiene que estar sustentada con la palabra de Dios. Dios nos ofrece a cada uno de nosotros este amor de la verdad. ¿Estamos dispuestos a recibirlo? ¿Tomaremos en serio su advertencia o haremos caso omiso? Hermanos, ¿qué es una advertencia? ¿Qué anuncia una advertencia? Un peligro. Un peligro. Cuando tú veas una calavera en algún producto, no seas pronto a tomarlo, O sea, la calavera está anunciando peligro. Cuando miramos una calavera en un tambo, en un bote, lo que sea, peligro. Pero de nuevo, tengo que decir esto no es para todos. Porque hay quienes ven peligro
en el raticida, en los químicos, en todo eso que hacen esta droga cristal, ven peligro y en lugar de huir de él, corren hacia él. Entonces obviamente la Biblia no les está hablando a ellos. ¿Estamos aquí? O sea, pero a los que no, entonces la Biblia les está hablando a ellos. El avisado ve el mal y ¿qué? El avisado. ¿Qué hace el necio? El necio ve el hoyo y corre hacia él. El avisado ve el hoyo y huye de él. Entonces yo no quiero decir que eres tú, simplemente piensa cómo vives y haz tus cambios. Mi deseo profundo es que tú logres entender esta palabra de parte de Dios.